venezolana. Y en otras noticias del mundo que tienen que ver con la relación de Estados Unidos con América Latina y con los gobiernos y regímenes de izquierda, hay noticias sobre Cuba y Estados Unidos y la entrada de petróleo a la isla, Lucas. Sí, señora Camila, una especie de alivio en ese bloqueo petrolero que ha impuesto desde hace algunas semanas el gobierno y la administración de Donald Trump a Cuba, y es que está confirmando a esta hora la OFAC y el Departamento del Tesoro, Camila, que se autoriza la venta de petróleo a Cuba bajo unas condiciones muy estrictas. Esto, ¿cuáles son, Camila? Siempre y cuando las empresas garanticen que el combustible, el petróleo, va a llegar a los ciudadanos de Cuba y a compañías del sector privado. Está anunciando el Departamento del Tesoro que va a aplicar una política favorable para aprobar licencias que permitan la venta de crudo y de petróleo de origen venezolano hacia Cuba, pero siempre y cuando sea para uso personal, para uso humanitario, para uso del pueblo cubano y no llegue a las autoridades del régimen. Es lo que dice esa nueva actualización y esa nueva licencia expedida por la OFAC. Además, porque la falta de entrada de petróleo a Cuba los está haciendo entrar en una crisis humanitaria en donde poco a poco van teniendo situaciones muy complejas que las Naciones Unidas ha llegado a comparar con lo que sucedió en la Franja de Gaza. 12 del día, 46 minutos, y tenemos también a esta hora el reto de las propuestas, porque ya dentro de poco elegimos Congreso de la República. El Congreso es el que le hace también control político al Ejecutivo, a la Presidencia, a quien esté en la Casa de Nariño. Y por eso es tan importante que tomemos decisiones informadas sobre quiénes van a estar precisamente en esa rama del poder. En Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. Y en el reto de las propuestas empecemos con David Toledo, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia del Centro Democrático. Mi nombre es David Toledo, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia. Soy el 116 del Centro Democrático, el más joven de la lista Uribe. Mi propuesta principal es un proyecto de ley que le dé herramientas a los gobernantes, a los alcaldes y a los gobernadores para que ellos puedan combatir directamente a las milicias urbanas que operan en las universidades públicas, dándole herramientas tecnológicas y permitiendo que la fuerza pública y las entidades de inteligencia del Estado operen dentro de las universidades. Toledo Escobar. 12:47 minutos. Y también Yuseli Rincón, candidata a la Cámara por el departamento de Antioquia, Partido Liberal. Antioqueños, quiero ser la vocera de ustedes en el Capitolio el 8 de marzo. Mi propuesta clara, cero corrupción. También el tema de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Fui defensora del pueblo y quiero activar rutas de protección para todas las víctimas del conflicto. Adicionalmente, el tema de la salud mental. Quiero fomentar centros de escucha y que los psicólogos participen gratuitamente de la mano con el pueblo. Partido Liberal número 105. Yuseli Rincón, definitivamente con los derechos humanos. Y vamos con Juan Camilo Fuentes Pumarejo, que es del Partido Conservador, Departamento del Atlántico, candidato a la Cámara de Representantes. Soy Juan Camilo Fuentes Pumarejo, candidato a la Cámara de Representantes en el Departamento del Atlántico. Hablo con hechos, no con promesas. Logré la construcción del primer hospital público para animales vulnerables gratis en la ciudad de Barranquilla. Primer programa de ambulancias y patrullas que atienden emergencias todos los días. 4 ambulancias tiene la ciudad de Barranquilla. Logré la prohibición de los carreburas, que esos pobres caballos no fueran utilizados más en esta práctica que tiene que acabarse. Logré la construcción del primer centro de inclusión para las personas con discapacidad y quiero replicar todos estos programas en el Departamento del Atlántico para que sea el primero pet lover de Colombia, para defender a los que no tienen voz. Marca la sede del Partido Conservador y el número 101 a la Cámara. El reto de las propuestas, 30 segundos de los candidatos al Congreso con su mejor propuesta para llegar al Legislativo y así que la gente, nuestros oyentes en Mañanas Blue, los puedan conocer. Pero del debate en EAFIT, Danilo Arias, los candidatos que fueron de diferentes partidos, ¿qué dijeron y a qué se refirieron? Sí, Camila, pues se los vuelvo a mencionar, se los reitero, los que hicieron su participación aquí son 7 candidatos en el Auditorio Fundadores, ese evento que acaba de terminar aquí en la ciudad, en la Universidad de AFID, en la ciudad de Medellín. Estamos hablando de Andrés Bedoya, Isabel Zuleta, Jennifer Pedraza, Juan Carlos Lozada, María Clara Posada, Sandra Ramírez y Santiago León. Ahorita Ana Cristina mencionaba algo y es que se notaba mucho la trayectoria, la experiencia de quienes ya estaban y precisamente pues hablemos de Juan Carlos Posada porque desde acá, de Juan Carlos Lozada, perdón, porque desde acá, desde Antioquia, pues lanzó duras críticas a su partido y sobre todo a ese grupo de Julián Bedoya, teniendo en cuenta pues también a la congresista María Eugenia Lopera. Esto dijo.
Las reformas pasaron por la Comisión Séptima y nadie dice la palabra de la señora Lopera, que reparte plata por doquier en todo el país. Es una cosa vergonzosa. Y hablando por los de mi partido, porque esto podría ser de la misma manera en todos los otros partidos. Y la competencia más desleal que hay son todas las esposas, primos, tíos de los gobernadores y alcaldes del país que con el presupuesto de sus departamentos están haciendo campaña absolutamente desleal. Eso da pena. Y es el caso de Cicla. Lozada se estaba refiriendo ahí a una pregunta que hicieron a todos los candidatos relacionada pues con el tema anticorrupción, pero sobre el final pues también del debate hubo una dinámica muy interesante, unas preguntas aleatorias diferentes para cada uno de los candidatos y pues mencionemos tres. La primera de Andrés Bedoya relacionada con el tema de la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto dijo. Lo que hay que llegar es a pedir un corte de cuentas a la gente. Yo sí quiero saber, como colombiano, ¿qué ha hecho la gente? ¿Qué ha hecho la gente? Es la pregunta. María Clara Posada, también del Centro Democrático, se refirió a si está o no de acuerdo con el tema de continuar el modelo de salud y si está o no de acuerdo también pues con la intervención del Gobierno Nacional a diferentes EPS. Las acciones que suponen la materialización del progreso y del bienestar de los colombianos es necesario desideologizarlos. Acá no podemos tener una lucha frontal contra el sector privado que trascienda a vulnerar de lo que por derecho constitucional le corresponde a los colombianos. Nosotros tenemos que retomar el sistema de salud con las cosas que funcionaban y tenemos que mejorar las que tenían lugar a esa diferencia. Pero eso no supone bajo ninguna circunstancia acabar con lo que estaba construido y estaba funcionando. Y pido excusas porque quedé en la mitad de la... Otro tema polémico también tiene que ver pues con el restablecimiento de relaciones con Venezuela, pues en medio del complejo panorama en los últimos meses que vive el vecino país en cuestión política. Esto respondió la candidata Sandra Ramírez. Un minuto. Ante eso sí soy muy respetuosa. Nosotros los colombianos tenemos suficientes inconvenientes aquí, problemáticas por solucionar, y los hermanos venezolanos tienen allá su país. Son mentes muy brillantes como lo son aquí. Hay que decir que además de estas preguntas, algunas para todos los candidatos, otras diferentes para cada uno, pues también se plantearon algunas de paletaje, como el tema de despenalización del aborto, si está a favor o no de una reforma constituyente y cadena perpetua para delitos graves. La mayoría de participantes, pues comunidad académica, estudiantes que asistieron aquí al auditorio fundadores de la Universidad EAFIT, Camila. Los jóvenes oyendo las propuestas de los candidatos al Congreso de la República y sobre lo que decía Juan Carlos Lozada, Jennifer, de la cantidad de plata que se están gastando varias campañas con dineros públicos de familiares de alcaldes, de gobernadores y demás. Quiero preguntarle sobre el caso de Pereira, porque entiendo que en Pereira están denunciando precisamente un caso similar a lo que mencionaba Juan Carlos Lozada. ¿Jennifer? Sí, hola, ¿me oye? Sí, la escucho, es que se demoraron en abrirle. No, lo que le estaba contando Camila es que